Buenas tardes. Buenas tardes, estimados. Un placer para mí dirigirme a ustedes. Mi nombre es José Torres Espinosa, abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador. El día de hoy, exactamente, lunes 23 de noviembre de 2020, a las 5:21 de la tarde, daremos inicio a esta nueva clase de este módulo constitucional. En primer lugar, con una retroalimentación de lo que fue el deber mandado la semana pasada acerca de los artículos del 190 hasta el 200 de la Constitución de la República del Ecuador. Para esto voy a requerir la intervención de 3 participantes que me manifiesten las consideraciones acerca del deber. Les agradecería dos artículos que ustedes consideren fundamentales dentro de la tarea enviada. Sus consideraciones más puntuales. Empezamos, por favor, con Alejandro Granja. Buenas tardes, Alejandro. Alejandro Granja. Esta clase quedará grabada para su posterior revisión para las participaciones en clase. Proseguimos con Patricio Soto, por favor. ¿Se me escucha, abogado? Sí, te escucho fuerte y claro, Patricio. Cuénteme acerca del deber. Yo lo que puse, hablamos de los diferentes artículos, del 190 al 200. Le digo un artículo cualquiera. Sí, de esos, ¿cuál considero más importante? El artículo 192, requisitos de la defensora y defensor público. La persona designada se procederá por la Asamblea Nacional y el periodo de las funciones será de 6 años sin posibilidad de reelección, cumplido el periodo. Cuéntame qué piensa acerca de la conciliación y la mediación.
medidas alternativas de solución de conflictos establecidas en la Constitución y los artículos enviados. ¿Qué piensa acerca de conciliar dentro de un proceso? Que sería la mejor manera llegar a un mutuo acuerdo entre las dos partes, sabiendo que la mediación es un proceso menos ajetreado y sin tanto consumo de energías para las ambas partes. Exacto, energías y asimismo dinero por parte del Estado. Le hago una pregunta. Claro. Respecto a la conciliación y la mediación, ¿usted sabe la diferencia de ambas? Mm, Si, no si no es sé decir. Patricio, cualquiera me puede responder acerca de la diferencia entre la conciliación y la mediación. Yo que sepa, la mediación es entre los dos, un acuerdo que sea dividido en partes iguales. Exacto, pero es uno que es antes del proceso y otro que es durante el proceso. Ya, respecto a la mediación, cualquier persona puede ir donde mediadores privados o incluso hay centros de mediación auspiciados por la corte, por las Cortes Provinciales de Justicia, totalmente gratuitos. ¿Para qué sirve la mediación? Para que la gente no vaya directamente a los órganos jurisdiccionales y no se dé tanto tráfico de personas dentro de los juzgados. Y la conciliación en su defecto es cuando ya está instalado el proceso. Por ejemplo, tenemos un procedimiento sumario del COGEP. Dentro de este procedimiento sumario, en la primera parte, ¿qué se va a tomar? Lo que son la fijación de puntos en debate, el saneamiento y por último lo que es la conciliación, en el caso de que así la requieran las partes. Lógicamente el juez siempre va a auspiciar la conciliación, ya sea en procesos penales, ya sea en procesos, como ya les manifesté, del COGEP o de cualquier índole, ya que de esta manera, tal cual lo manifestaba Patricio, o Alejandro, no recuerdo. ¿Era Patricio o Alejandro que me estaba conversando? Yo, yo, Patricio, sí. yo, Tal cual lo manifestaba Patricio, ambas partes tienen cierta ventaja al momento de acudir a la conciliación o a la mediación. A diferencia de cuando acuden a los juzgados en que solo una de las partes sale beneficiada, ¿no? Gracias por tu intervención, Patricio. Proseguimos ahora con Álvaro Álava. Te escuchamos, Álvaro. Buenas tardes. Disculpe, profesor, un ratito, por favor, que No se preocupe. estoy llegando al domicilio. Sí. Estamos preguntando acerca del deber enviado del artículo 190 al 200. Mientras Álvaro llega a su domicilio, por favor, procedemos con Fernando. Dos artículos fundamentales respecto al 190 y al 200. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, mi doctor. Bueno, creo que para mí todos los artículos son importantes, pero en el artículo 195 que dice que la Fiscalía dirigirá de oficio o a petición de parte la investigación procesal y procesal penal durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal. Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema especializado integral de investigación, de mediación legal y ciencia forense. Me parece que esto es importante porque en esto tenemos que tener siempre confianza en lo que la Fiscalía está realizando, en las diferentes pericias que hace la Fiscalía para llegar a dar con el delito, con quien cometió el delito o la infracción. Ese es mi doctor. Y también el artículo 196 que habla de la Fiscalía y la Fiscalía General del Estado reunirá los siguientes requisitos. Dice que primero para ser fiscal tiene que ser ecuatoriano o ecuatoriana y estar en goce de los derechos políticos, tener título de tercer nivel, el derecho legalmente reconocido en el país y conocimientos en gestiones administrativas. En el test dice haber ejercido con idoneidad y prioridad notarial
la profesión de abogado o abogada, la judicatura o la docencia universitaria en materia penal. Me parece que esto es importante porque todo lo que queremos o aspiramos a esos cargos del Estado, tener que cumplir con muchos requisitos y tener una hoja de vida íntegra para con ese ejemplo poder hacer justicia en beneficio del país. Hasta ahí, mi doctor. Muchas gracias, Fernando. Usted conversaba un tema sobre lo que era el principio de oportunidad y el principio de mínima intervención penal. No sé si me puedo explicar o cualquiera de los presentes que tenga conocimiento acerca de la definición o una noción acerca de la definición de estos principios, que me los pueda explicar, por favor. Acerca del principio de oportunidad y mínima intervención penal. Sí, mi doctora, les dejo para que los compañeros me ayuden a definir eso, que trabajen. Uh-huh. Bueno, entendemos entonces que el principio de mínima intervención penal es un principio con el cual se busca evitar que la parte penal del país, la jurisdicción penal del país colapse. Entonces, manifestamos que cuando exista otra vía menos dañina que el derecho penal para poder reclamar derechos, ¿no? Se tomará esta otra vía. Lógicamente, cuando no se vulneren bienes jurídicos fundamentales, como son la vida, la libertad y la integridad, ¿no? Cuando existe, por ejemplo, un delito de abigeato, ¿no? Se podrá tomar un proceso civil en vez del penal, ¿no? Para poder reclamar derechos de una mejor manera, recordando asimismo que el derecho penal es de última ratio. El principio de oportunidad es una derivación de lo que es el principio de mínima intervención penal. ¿Qué determina el principio de oportunidad? Determina que Fiscalía se encuentra colapsado con procesos y que el proceso no constituye una vulneración significativa de derechos en relación con otros procesos que se encuentran vigentes en Fiscalía. Esas son las ideas esenciales que existen acerca del principio de oportunidad y el principio de mínima intervención penal, con las cuales un fiscal puede abstenerse de conocer cierto proceso, ¿no? Bueno, ya retroalimentado el deber, proseguimos entonces con la explicación de la clase del día de hoy. Nos ponemos en el folleto, por favor, desde la página 59 hasta la página 62, acerca del artículo 201 de la Constitución, de la rehabilitación social. Entonces, como premisa, antes de llegar a la rehabilitación social, tenemos que citar que, según el artículo 678 del COIP, el Código Orgánico Integral Penal, existen dos tipos de centros de privación de libertad. En primer lugar, tenemos los centros de privación provisional de libertad, los comúnmente llamados CDPs o centros de detención provisional. Y es el lugar en el cual permanecerán aquellas personas privadas preventivamente de la libertad, es decir, aquellas personas aprendidas en delito flagrante y que en la audiencia de calificación de flagrancia el juzgador considera que para garantizar la presencia de la persona procesada en el proceso penal, valga la redundancia, se necesita la prisión preventiva, establecida en el artículo 522, numeral 6 de nuestro Código Orgánico Integral Penal. El juzgador verá fundamentada esta prisión preventiva o esta medida cautelar cuando concurran los requisitos del artículo 534 del COIP, es decir, elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de ejercicio público de la acción, elementos de convicción claros y precisos de que el o el procesado es autor o cómplice de la infracción, indicios de los cuales se desprenda que las medidas cautelares no privativas de libertad son insuficientes y que es necesaria la prisión preventiva para asegurar su presencia en el juicio o cumplimiento de la pena, y que se trate lógicamente de una infracción sancionada con pena privativa de libertad superior a un año, ¿no? Respecto a la audiencia de calificación de flagrancia, dependerá lógicamente de la experticia por parte del abogado, con la cual este abogado deberá en primer lugar,
presentar pruebas de arraigo personal, es decir, pruebas que sujeten al procesado con la ciudadanía en general. Y que auspicien de que dicho abogado, dicho procesado no escapará de la justicia y lógicamente acudirá al proceso cuando así el juzgado lo requiera, ¿no? Recordando que no se encuentra libre, simplemente con una medida cautelar no privativa de libertad en el caso de que no se acepte la prisión preventiva. Una medida cautelar no privativa de libertad, tal cual puede ser el arresto domiciliario, tal cual puede ser el uso de un dispositivo de vigilancia electrónica, tal cual puede ser la comparecencia periódica al juzgado de garantías penitenciarias, entre otras, ¿no? Cuando sucede esto, lógicamente, la persona esperará únicamente la fórmula de juicio. Ahora, proseguimos entonces manifestando que en los CDPs o centros de detención provisional también permanecerán aquellas personas con medidas de apremio, como son los deudores de más de 2 meses de pensiones alimenticias y capturados mediante una boleta, valga la redundancia, de captura por parte de un juzgado debidamente certificado, ¿no? Ahora, como segunda forma de centro de privación de libertad, encontramos a los centros de rehabilitación social, en donde permanecen las personas a quienes se les ha impuesto una pena privativa de libertad mediante sentencia condenatoria ejecutorial, es decir, ya acabando todo el proceso penal. Vale la pena recalcar que los artículos constitucionales que veremos a continuación, lo que son el artículo 201 para adelante, tratarán de manera especial a los centros de rehabilitación social, más no a los CDPs, ¿no? Es así que el artículo 201 constitucional tiene una íntima concordancia con el artículo 1 del COIP y el artículo 52 del mismo COIP, ¿no? Referente a las finalidades de la pena. Las finalidades de la pena, según el artículo 52 del COIP, son la prevención general para la comisión de delitos, reparación integral de la víctima y la parte que nos atañe acerca de las personas privadas de libertad, a quienes el Estado garantizará la rehabilitación integral para su posterior reinserción en la sociedad, con el fin de evitar la neutralización de los PPL, personas privadas de libertad, como seres sociales productivos en sociedad, seres productivos en sociedad, campos académicos, en campos laborales y en cualquier tipo de actividad que ejerzan dentro de la sociedad. Sin perjuicio del desarrollo progresivo de los demás derechos y capacidades de la persona con condena, considerando sus necesidades, capacidades y habilidades con el fin de estimular su voluntad de vivir conforme con la ley, trabajar y respetar a los demás. El artículo 202 de la Constitución de la República del Ecuador, en cambio, cita lo que es el Sistema Nacional de Rehabilitación Social, el cual, según el artículo 672 del Código Orgánico Integral Penal, es el conjunto de principios, normas, políticas de las instituciones, programas y procesos que se interrelacionan e interactúan de manera integral para la ejecución penal. El sistema contará con un organismo técnico que es el ente mediante el cual se velará por el cumplimiento de los fines del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Este organismo técnico tendrá distintas atribuciones que se encuentran especificadas en el artículo 674 del Código Orgánico Integral Penal y que son las siguientes. En primer lugar, evaluar la eficacia y eficiencia de las políticas del sistema. En segundo lugar, administrar los centros de privación de libertad y fijar los estándares de cumplimiento de los fines del sistema. Y, lógicamente, asimismo, el reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, en su artículo 2, establece competencias adicionales del organismo técnico del Sistema de Rehabilitación Social, de los cuales se deberá hacer especial énfasis en el numeral 6 de este artículo 2, referente al diseño de ejecución de procesos de rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad, a través de los distintos ejes de tratamiento según los regímenes cerrado, régimen semiabierto y también el régimen abierto, ¿no? El régimen cerrado es aquel periodo normal de cumplimiento de la pena dentro del centro de privación de libertad cuando se cumple la pena normalmente. Tenemos el régimen semiabierto, mediante el cual el PPL deberá cumplir por lo menos el 60% de la pena y cumplir lógicamente con un buen comportamiento durante su estadía en el centro de rehabilitación social.
Asimismo, en este régimen el sentenciado podrá cumplir con el resto de su pena fuera de dicho centro con el respectivo uso de dispositivos de vigilancia electrónica, con la comparecencia constante a juzgados, entre otras medidas cautelares que se puedan tomar. Según la última reforma del artículo 698 del Código Orgánico Integral Penal, no podrán acceder a este régimen, aquellas personas que hayan vulnerado bienes jurídicos fundamentales para el COIP como vida, libertad e integridad. Por tal motivo, no podrán acceder a este régimen las personas que hayan cometido delitos como asesinato, femicidio, sicariato, delitos contra la integridad y libertad personal con resultado de muerte, robo con consecuencia de muerte, delitos contra la integridad sexual y reproductiva, trata de personas, entre otros casos específicos como pueden ser, por ejemplo, el tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. En estos casos tampoco se podrá aplicar el régimen semiabierto. Respecto al régimen abierto, tiende a integrar completamente con su entorno al sentenciado y se aplicará a aquellos sentenciados que hayan cumplido ya el 80% de su pena. No será aplicable a los mismos delitos que les acabé de manifestar hace un momento, y en caso de que no se cumplan con las medidas impuestas a manera de medida cautelar para cumplimiento de la pena, como puede ser uso de dispositivos de vigilancia electrónica o comparecencia periódica al juzgado, el juez de garantías penitenciarias podrá revocar este régimen y ordenar aprehensión, ¿no? Aprehensión inmediata, nuevamente, para el PPL, ¿no? El directorio del organismo técnico de rehabilitación social se encontrará conformado según el artículo 675 del COIP y el artículo 9 del reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social por los máximos delegados o autoridades encargadas de las materias de derechos humanos, salud pública, trabajo, relaciones laborales, educación, inclusión económica y social, cultura, deporte y defensoría del pueblo. Este directorio se encontrará presidido por el presidente de la República del Ecuador o asimismo por su delegado asignado, que hará las veces de la presidencia, ¿no? Asimismo, el organismo técnico dirigirá la contratación de personal en distintas áreas, debidamente calificados y capaces. Lo hará por medio del filtro de Centro de Formación y Capacitación Penitenciaria, quienes en virtud del artículo 677 del COIP tendrán como funciones seleccionar, formar y cualificar a las y los aspirantes a integrarse como personal del servicio del sistema penitenciario, asimismo perfeccionar, actualizar, promover y evaluar de manera constante el personal de los centros de privación de libertad en cualquiera de las áreas penitenciarias en base a exámenes obligatorios, ya sea en el punto de vista de salud o en el punto de vista académico. Respecto al artículo 203, se marcan distintas directrices por las cuales se regirá el sistema de rehabilitación social. Sistema de rehabilitación social, entre las cuales en su numeral 1 se manifiesta que solamente las personas sancionadas con pena de privación de libertad mediante sentencia ejecutoriada deberán encontrarse en los centros de rehabilitación social, siendo estos los únicos lugares autorizados o donde se puede retener a los procesados, ¿no? Cualquier otro lugar como cuarteles o establecimientos quedarán terminantemente prohibidos para la privación de libertad de la población civil, y los funcionarios públicos, en este caso los servidores públicos policiales o de cualquier índole, serán responsables y podrán ser imputados por el delito de privación ilegal de la libertad establecido en el artículo 160 del Código Orgánico Integral Penal, que establece dos posibilidades. La primera, en la cual el servidor público policial priva ilegalmente de la libertad a un ciudadano de una manera meramente arbitraria, sin embargo no la traslada en ningún lugar indebido. En este caso, únicamente sería una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Cuando el mismo servidor público policial priva ilegalmente de la libertad, refiriéndonos a que no existe ningún tipo de incidencia, el cometimiento de ningún tipo de delito, ¿no? En ese caso, y además, aparte del traslado,
cuando existe un traslado indebido a lugares no autorizados. En estos casos existirá una pena privativa de libertad de 3 a 5 años, ¿no? El numeral 2 del artículo 203 tiene que ver con la progresividad de los derechos, que se basa en el sistema de progresividad con el cual se contemplarán distintos ejes de tratamiento hasta el completo reintegro de la persona privada de libertad a la sociedad. Estos ejes de tratamiento se encuentran establecidos en el artículo 701 del Código Orgánico Integral Penal y son los siguientes. En primer lugar, el eje laboral, posteriormente el eje de educación, cultura y deporte, el eje de salud y el eje de vinculación familiar y social. Respecto al eje laboral del artículo 702 del COIP, se manifiesta que las personas privadas de libertad gozarán de incentivos laborales dentro de cárceles por actividades encomendadas por autoridades carcelarias, excepto, lógicamente, en aquellas actividades destinadas al aseo o destinadas a la conservación del espacio físico personal. Por obvias razones, este tipo de actividades no serán remuneradas en ninguna situación, ¿no? El eje de tratamiento laboral será ejecutado mediante actividades laborales, ocupacionales y productivas de servicios con el fin de desarrollar capacidades, habilidades y destrezas de carácter artesanal, intelectual, manufacturero o producción en planes, programas y proyectos que promuevan la formación y capacitación para el trabajo, producción o comercialización de los productos, bienes o servicios elaborados por las personas privadas de libertad en coordinación con entidades públicas y privadas. Esta coordinación es manejada por la unidad de producción y comercialización, es decir, la unidad de producción y comercialización se encargará de conseguir las conexiones que existen entre las empresas públicas y privadas que puedan brindar trabajo a los PPL. Esta unidad, la unidad de producción y comercialización, garantizará que las empresas privadas que brinden servicios en los centros de privación de libertad vinculen a personas privadas de libertad en un porcentaje mínimo de 30%, en actividades laborales. Las mismas que deberán ser contratadas bajo las modalidades contractuales existentes, considerando el tipo de servicio y previo informe favorable del equipo técnico. Lo que acabo de manifestar se encuentra establecido desde el artículo 186 hasta el artículo 190 del reglamento del sistema de rehabilitación social. Asimismo, según el artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador, es un deber primordial del Estado garantizar la seguridad social para sus habitantes, más aún para las personas privadas de libertad, ya que constituyen un grupo de atención prioritaria según lo que establece el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador. En virtud de estos aportes correspondientes a la seguridad social y según el artículo 703 del Código Orgánico Integral Penal, los mismos aportes de aquellas personas que trabajen dentro de la cárcel, sus remuneraciones se deducirán y se distribuirán simultáneamente de la siguiente forma: 10% para la indemnización de daños y perjuicios causados por la infracción conforme disponga la sentencia, o asimismo por la multa que puede venir desde los 3 salarios básicos unificados hasta más de 24 salarios básicos unificados. Tenemos el 35% de aquella remuneración también destinada para la prestación de alimentos y atención de necesidades de sus familiares más íntimos o de su círculo más íntimo. Tenemos el 25% para adquirir objetos de consumo y uso personal y el último 30% destinado para la formación de un fondo propio que se entregará a la salida del centro de rehabilitación social. Respecto al eje de educación, cultura y deporte, tenemos que los centros promoverán espacios de cultura y deporte y de sano esparcimiento. Respecto a la educación, se establece la obligatoriedad de cumplimiento de niveles de educación básica y bachillerato al interior de los centros de privación de libertad para aquellos PPL que no posean esta instrucción o esta preparación académica. Lógicamente, las clases se llevarán de manera presencial mediante un docente o una docente bajo la supervisión siempre de los guardias carcelarios, ¿no? Asimismo, para las personas que deseen instruirse de una manera superior en la universidad, podrán realizarlo, más no de una manera presencial, sino de una vía, por medio de una vía telemática, ¿no? Asimismo, por medio del Ministerio de Educación,
los centros de rehabilitación social deberán tener las conexiones con los centros de educación superior para, asimismo, auspiciar esta educación, ¿no? Respecto al eje de salud, manifestamos que el Sistema Nacional de Salud será el responsable de la atención médica en base a parámetros de urgencia y enfermedades y brindará asimismo insumos farmacéuticos para el tratamiento de enfermedades que obviamente no serían tan graves respecto a las personas que se encuentran en un centro de rehabilitación social. Asimismo, promoverá la atención de enfermedades psicológicas de acuerdo a cuadros específicos, tomando en cuenta que no es una generalidad, sino una muestra, ¿no? Respecto a estos cuadros específicos individuales, se atenderá a cada persona, ¿no? También se brindarán programas de prevención, en este caso sí generales, de tratamiento y rehabilitación de manera general, a causa de la gran cantidad de adictos, ¿no? Programas para adictos, programas en contra de las drogas. Entendiéndose, asimismo, que va dirigido a consumidores ocasionales, habituales y problemáticos que entren en los centros de rehabilitación social. Entendiéndose asimismo por consumidores ocasionales, aquellas personas que tienden a consumir drogas sin una periodicidad pactada o definida, pero sí en cierto tipo de situaciones como fiestas, viajes, paseos, entre otros, ¿no? Tenemos a los consumidores habituales, que son aquellas personas que adquieren y usan drogas con cierta periodicidad y es más frecuente esta droga ya que es adquirida por el consumidor y posee refuerzos permanentes. La droga juega un papel importante en su vida. Esa es la consideración de aquel consumidor habitual. Y respecto a los consumidores problemáticos, que son la mayor cantidad de la gente o de la población carcelaria dentro de estos centros de privación de libertad, los consumidores problemáticos son aquellas personas que tienen como propósito de vida la obtención de droga, de una o varias drogas que afecten notablemente su entorno familiar, académico y laboral. Respecto al eje de vinculación familiar y social, se promoverán las visitas periódicas de los PPL con los integrantes de su núcleo familiar íntimo, es decir, cónyuge, es decir, hijos y es decir, a sus padres, ¿no? Sin ningún tipo de impedimento ni exceso de formalismos, a excepción de lo que son los estados de excepción, para la redundancia, como fue en este caso la crisis humanitaria que pasamos. Durante esta crisis no se permitió visitas en los centros carcelarios, ni en los CDPs, ni en los centros de rehabilitación social. Por último, tenemos los numerales 3, 4 y 5 del artículo 203, que presenta una concordancia con el artículo 707, respecto, lógicamente, del COIP y Constitución, respecto a la posibilidad de aplicación de regímenes semiabierto o abierto en la ejecución de pena con la finalidad de generar autoconfianza y autonomía a los PPL para una verdadera rehabilitación. Asimismo, como condiciones de inserción social y económica, tenemos que según el mismo artículo 707, durante el año siguiente a su libertad, se prestará el apoyo necesario a la persona liberada para su reincorporación a la sociedad, su reinserción laboral y la prevención de la reincidencia. Lógicamente, esto se marca como un derecho meramente sustantivo, más no se establecen partes adjetivas de cómo se van a realizar o cómo se van a aplicar estos derechos, cuáles son las medidas para aplicar estos derechos para reintegrar a la sociedad a las personas que han sido privadas de libertad y que hayan cumplido una sentencia ejecutoriada. Eso ha sido la clase por el día de hoy. Recordarles que la próxima semana ya son los exámenes. Durante el transcurso de esta semana yo les voy a enviar un video instructivo en el cual les voy a explicar qué estudiar y asimismo cómo se llevará a cabo el examen. Entonces, sin nada más que decirles, ha sido un placer para mí dirigirme a ustedes y les deseo un feliz inicio de semana. Por cierto, no hay tarea ya que vamos a los exámenes. Listo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias Hasta por la luego. clase, Juan José. Disculpe, llegué tarde el día de hoy. No se preocupe, Melanie. Gracias, profe. Hasta el miércoles. Gracias, hasta el día miércoles. Muy Hasta gentil. luego. Pase bien.